Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que la de esta semana llega con una semana de retraso porque el sábado pasado no estuve en Madrid, estuve en Inglaterra escuchando una versión magnífica, por cierto, de la creación de Haydn, tal y como os dije en aquella que era la contra que hice desde el aeropuerto de Barajas. Total, que me fui para allá el viernes, volví el domingo y me agarré un retraso de padre muy señor mío que me impidió estar en uno de los directos que se organizaron por Twitch, creo que era para las elecciones andaluzas. En fin, lo importante era el concierto y el concierto fui el sábado por la tarde y fue una gran ocasión. Pero eso sí, tuve que privarme de hacer la contraportada. Pero cuando falta una contraportada, la paso a la semana siguiente y asunto resuelto. Bien, los que escuchéis esto por primera vez, si es que hay alguno por ahí, esta contraportada de los sábados, que lo mismo pasa con el contraplano, la dedicamos en exclusiva, el contraplano a películas y la contraportada a libros. Libros que traen los contraescuchas, que traéis todos vosotros o los que queréis traer, y yo encantado de pasarlos. Ha ido mejorando conforme han ido pasando los años, cada vez me enviáis mejores críticas. Al principio eran muy cortas y os daba apenas tiempo, como que os daba miedo de hablar del libro. Ahora al contrario, ahora ya os despacháis a gusto, entre otras cosas porque tenemos el formato de la contraportada ya muy bien consolidado y sabéis exactamente cuál es la crítica perfecta. Casi todas entran ya casi dentro de lo perfecto. Bien, pues me enviáis al 690-827-909 por una nota de voz de estas de WhatsApp. Yo lo paso a la cola y entra pues a la vuelta de unos meses, quizá sí, meses. En el caso de la contraportada no es mucho tiempo porque no me llegan tantos libros como películas o como series de televisión. Las críticas, para los que no lo sepáis, estas críticas literarias en audio tienen que durar o deberían durar unos 2, 3, 4 minutos. Tiene que escucharse bien, eso os lo pido por favor. Estamos en la radio y aquí el único sentido que podemos ponerle a esto es el del oído, así que si se escucha mal asunto. Yo soy el primero que cuando estoy escuchando la radio y hay algo que entra mal, pues me quejo porque ni siquiera puedo ver a la persona que está hablando. A fin de cuentas, cuando vemos la imagen de alguien, tenemos la gesticulación, los labios moviéndose, etcétera. Pero si estamos escuchando la radio, todo es la voz, así que por favor que no haya ruido de fondo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Teresa, que está en Suiza y que nos trae una novela de Zweig, de Stefan Zweig, que es una maravilla esta novela, que pasó por aquí hace no mucho tiempo, hace un año, y que, bueno, pues como es una novela tan estupenda, la recomendamos de nuevo, a ver si así conquista más lectores de los que conquistó cuando pasó por aquí en junio del año pasado. De nuevo grabo un mensaje para recomendar un libro. En esta ocasión se trata de Novela de ajedrez, de Stefan Zweig. Pero primero quisiera hacer una rectificación. Hace varias semanas recomendé el libro titulado En la orilla, del reciente premio Nobel Abdul-Razak Gurnah. El libro fue traducido con este título en 2001 por Carmen Aguilar y editado por Poliedro. Ayer tuve ocasión de ver este mismo libro con el título A orillas del mar, editado por Salamandra y traducido por Patricia Antón de Bez y Rita da Costa García. Quería aclarar esto porque quizá el título que yo recomendé no esté ya disponible. Bien, una vez aclarado, paso a hablar de mi nueva recomendación, Novela de ajedrez. De Stefan Zweig, su autor, debo decir que es uno de mis escritores preferidos. De origen judío, de familia acomodada, nació en Austria en 1881. Vivió en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra y por último en Brasil, donde se suicidó junto con su segunda mujer en 1942. Vivió una época interesantísima, aunque muy difícil, la primera mitad del siglo XX, siendo amigo de personajes tan ilustres como Hermann Hesse, Thomas Mann, Albert Einstein, Máximo Gorki, el escultor Auguste Rodin, el músico Arturo Toscanini, entre otros. Es muy conocido por sus biografías, especialmente la fantástica de Fouché, María Antonieta y María Estuardo.
Escribió también poesía, teatro y ensayo. Trabajó como periodista, enfrentándose al espíritu nacionalista alemán de la época. Momentos estelares de la humanidad es quizás su obra más conocida, junto a la magnífica autobiografía El mundo de ayer. De Zweig me gusta especialmente su estilo elegante y su gran capacidad narrativa. Escribió novela de ajedrez en 1941, que fue publicada un año después, posteriormente a su suicidio. Se trata de una novela corta, de escasamente 100 páginas, deliciosa, que se lee de un tirón en una tarde de lluvia. El relato se inicia en un barco que realiza la travesía desde Nueva York a Buenos Aires. A bordo viajan el narrador, muy aficionado al ajedrez, junto con otros pasajeros también aficionados, el campeón mundial de ajedrez y un misterioso noble austríaco llamado el señor B. Son personajes muy interesantes, todos ellos, desde el punto de vista psicológico sobre todo. A partir del tema del ajedrez, Zweig nos plantea la capacidad de resistencia frente a la desesperación. La capacidad del ser humano humillado para sobrevivir al ultraje, a la aniquilación, que no claudica ni se deja vencer, y para ello, sobreponiéndose a sus miedos y al riesgo, elabora una vía de escape. El ajedrez es el núcleo alrededor del cual se construyen las obsesiones de los protagonistas, pero también representa un salvavidas contra la locura y la desesperación. La novela está, a mi modo de ver, muy bien construida, con un argumento que nos atrapa sin dejarnos un momento de respiro, con un ritmo narrativo que no nos permite dejar el libro hasta llegar al final. Yo la leí durante las semanas más duras del confinamiento por la reciente pandemia y la verdad, me ayudó y la disfruté, como todo lo que he leído de Zweig. Como decía antes, esta novela, titulada así, Novela de ajedrez, ese es su título en castellano, es una traducción literal de su título original en alemán. Stefan Zweig era austriaco y escribió toda su obra en alemán, y en alemán se llama Schachnovelle, es decir, bueno, en el caso del alemán sería ajedrez novela. Ya sabéis que los alemanes tienen poca afición por las preposiciones, le pasa lo mismo que a los ingleses. En inglés, por cierto, no la titularon Chess Novela, que es como sería la traducción literal, sino The Royal Game. No sé, quizá eso de Chess Novela les parecía poco atractivo, quién sabe. Bien, pues esta novela pasó por la contraportada hace justo un año, el 19 de junio del año pasado, así que he ido a mirarlo al archivo porque lo tenía en la cabeza. Así que para no repetirme, que podría hacerlo, pero vamos, para no repetirme voy a pasaros el mismo comentario que le hice a la novela Ajedrez de Zweig el año pasado. Os anticipo ya que es una novela estupenda, cortita, es una novela corta de hecho, tiene menos de 100 páginas y está muy bien hecha. Es la última novela, que por cierto que escribió Stefan Zweig en vida. Al año siguiente se suicidó. Bien, vamos a escuchar ahora lo que os contaba hace un año. En aquel momento, la novela de ajedrez, lo acabo de mirar, nos la trajo un contraescucha llamado Jorge. Esta vez nos la trae Teresa. Es una delicia de novela, esta que se titula así, Novela de ajedrez, de novela corta, porque es que no llega ni a las 100 páginas. Esto fue esta de la novela de ajedrez, no sé si es lo último, pero fue de lo último que escribió Zweig, que como bien sabéis los habituales de la contraportada es uno de mis autores favoritos. Desde luego todo lo que han sacado suyo en español lo he leído. La trama de novela de ajedrez transcurre en un barco de pasajeros que va de Nueva York a Buenos Aires. Está ambientada obviamente pues en la época de Zweig, en torno al año 1940, y a bordo de este barco viaja el campeón mundial de ajedrez, que es un tipo llamado Mirko Czentovic, que se dedica a jugar con otros pasajeros, partidas, para pasar el rato, obviamente. Los viajes en barco, pues imaginaos, de Buenos Aires hasta Nueva York, pues un montón de días de viaje, y claro, les gana como el campeón mundial de ajedrez. El tal Mirko Czentovic es analfabeto, no, lo único que sabe hacer bien es jugar al ajedrez, pero claro, va ganando a todos los pasajeros, hasta que aparece un pasajero austríaco llamado Dr. B, que consigue hacer tablas con él. Y eso Czentovic, claro, se desespera porque si soy el campeón del mundo y además cómo va a haber alguien en este barco que ya aparezca este tipo y haga tablas conmigo, es decir, empate, ¿no? Y eso le lleva a pedirle la revancha.
Bien, pues ahí arranca la historia de verdad, que no os voy a contar porque aquí no sean spoilers, ni de películas ni de libros. Solo os digo que el Dr. B juega también al ajedrez porque había sido prisionero de los nazis poco antes y en la cárcel solo pudo leer un manual de ajedrez, hasta aprendérselo de memoria, eso sí. Eso le llevó a jugar, como estaba solo en la celda, pues a jugar consigo mismo, contemplando todos los movimientos posibles. Bien, y ahí lo dejo, no quiero seguir contando porque claro, es una novela tan corta que a poco que te pongas a contar ya has contado la novela entera. En fin, que es un libro muy corto, como os decía, se lee sin problemas de un tirón o de un par de tirones y en español, como todo lo de Spike, lo publica la editorial Acantilado. Seguimos con Lorenzo, que nos trae un ensayo extraordinario sobre los campos de concentración nazis, un ensayo que leí hace no mucho tiempo que me encantó y que tengo pues como uno de los libros que más me han gustado de los últimos años. Es un ensayo histórico, lo cual, teniendo en cuenta mi afición por la historia, tampoco es nada extraño. Pero vamos, uno de estos libros que si estáis interesados en este asunto y en esta época, pues yo diría que es un fundamental. Es, por cierto, un libro bastante reciente. Es de 2015, es decir, salió en español creo que a principios de 2016, una cosa así. Vamos, que tendrá unos 6 años. Bien, antes de nada, vamos a escuchar a Lorenzo, que por cierto está en Argentina. Buenas noches, Fernando. Dejo un libro para la contraportada. Se llama KL, una historia de los campos de concentración nazis. KL significa Konzentrationslager en alemán, campo de concentración, que es la institución que los nazis crean para retener a prisioneros políticos en un primer momento. Desde 1933 eran algunos miles de prisioneros pertenecientes al Partido Comunista y Socialdemócrata, muchos dirigentes muy importantes de los mismos. Más adelante ya el campo está a punto de desaparecer porque algunos en el partido no estaban de acuerdo con esta reeducación, además no daba una buena prensa internacional. Básicamente Himmler logra resistir ese embate interno del partido, esto está explicado en el libro, y a partir del 38 comienza a ampliar la población de reclusos, básicamente con la llegada de asociales, los que ellos llamaban asociales, que eran básicamente delincuentes, testigos de Jehová, gente que cobraba planes del Estado, literalmente. Y bueno, posteriormente ya con la guerra, por supuesto lo que son los judíos y también gitanos, en un momento de húngaros, ya bien adentrado a la década del 40, por algunas disputas con Hungría también hay varios miles, creo unos 400.000 húngaros también, gitanos que van a los campos de concentración. Básicamente lo que explica el libro es cómo va evolucionando el sistema en sí. En un primer momento la idea era reeducar a los presos, por supuesto que básicamente jamás llegaba a esa reeducación y si se hacía era por miedo, salían al año y pico. Posteriormente ya con lo que es la guerra comienzan lo que son los campos de exterminio, que eran, por un lado eran campos de trabajo, por otro lado de exterminio, o algunos eran mixtos. Por ejemplo, el de Treblinka era de exterminio, el de Auschwitz-Birkenau era mixto. Y bueno, comentan cómo se hacía la selección, como por supuesto si se podía trabajar, si era un joven de 16 a 40 y pico de años, lo seleccionaban para trabajar y la idea era que muera trabajando. Y si eran mujeres, ancianos o niños, en general iban a lo que son las cámaras de gas, por supuesto. Tal vez algunas mujeres se salvaban o algunos niños, pero en sí era difícil, dependía del caso. Y básicamente, bueno, va explicando la evolución, va explicando lo que es el contacto con los guardias. Los guardias eran de la SS, así que eran en general bastante violentos, todos muy fanáticos del partido. Luego, a lo largo de la guerra, va entrando gente que no es de la SS, que eran un poco más humanos, algunos hasta ex soldados que acaban de estar en el propio frente. No eran tan sanguinarios, la verdad, no les gustaba esta situación, pero en general todos terminaban ingresando en la vorágine violenta del KL. Así que pocos actos humanitarios se vieron, algunos se dieron, pero muy pocos terminaron dándose. Es bastante interesante eso desde el punto de vista psicológico, también explica cómo
muchos guardias tenían que mostrarse violentos frente a los demás para no ser considerados débiles, y era toda una cuestión bastante interesante lo que son los guardias. Básicamente el libro va explicando paso a paso cómo va evolucionando el campo, lo que es el KL, hasta que poco a poco se van liberando los campos de concentración y van arrastrando a la gente esta vez hasta el oeste, hasta que se terminan por liberar todos los campos. El libro tiene 1000 páginas, de las cuales 300 son de bibliografía, tiene muchísima bibliografía, así que serían 700 páginas netas. El libro en sí es bastante ameno, lo puede leer cualquiera, aunque es verdad que muchas veces tiene partes bastante difíciles de digerir en cuanto a las penurias que se ven. Es bastante explícito en cuanto a los castigos y ese tipo de cuestiones, así que entiendo que hay alguna gente sensible que tal vez le cueste un poco más leerlo, pero lo que es en cuanto a tecnicismos es muy sencillo de leer, la verdad está muy bien escrito en ese sentido y es muy claro el libro en todo. Básicamente también explica mediante documentos cómo Himmler manejaba todo, cómo Himmler conseguía fondos para el KL, que era su digamos, posesión personal, por decirlo de alguna manera. También comenta algunas cuestiones de Hitler. En general, yo personalmente creo que Hitler no sabía lo que estaba sucediendo en los KL. Básicamente Himmler también le endulzaba el oído, por decirlo de alguna manera, sobre lo que sucedía ahí. Si bien hay algunos documentos en que hablan de exterminar y qué sé yo, personalmente no creo que él supiese lo que estuviese pasando, la verdad. Creo que la SS tenía bastante autonomía en ese sentido. Y no sé, pienso que no sabía, la verdad. Creo que era todo más que nada por obra de Himmler. No estoy justificando a Hitler, simplemente es una apreciación personal sobre lo que sucedió ahí. Claramente el responsable, sin lugar a dudas, fue Himmler desde el minuto 1. Así que, bueno, más allá de que Hitler, por supuesto, también es responsable político, sin dudas. Así que, bueno, básicamente es eso. Muchas gracias por el programa. Un saludo. Este libro del historiador alemán Nikolaus Bachmann es, pues, posiblemente lo mejor que he leído sobre los campos de concentración. Es la obra definitiva. Y os aseguro que este es un tema que conozco bien, porque he leído mucho sobre este tema a lo largo de mi vida. Cuando estudié la carrera de historia, me especialicé en historia contemporánea. Y uno de los temas que más me interesaba de toda la historia contemporánea, que no es muy larga, son los 2 últimos siglos, pues era la Alemania nazi. De ahí que todo lo que va saliendo sobre la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial, en fin, incluso la Alemania de Weimar, el periodo entre guerras, me procuro leerlo. Bueno, este del Tercer Reich es un tema que no se acaba nunca. No hay más que ver la cantidad de bibliografía que hay, documentales, etc. Bien, este de Nikolaus Bachmann, el libro que nos trae Lorenzo, es un libro, os lo digo ya, un libro largo, de unas 1000 páginas aproximadamente. Se llama KL, Historia de los campos de concentración nazi. Y la verdad es que pesa, porque es un libro bastante gordo. Vamos, no hay muchos libros que se publiquen que tengan 1000 páginas o 1000 y pico páginas, así que id preparados si vais a la librería, porque vais a hacer ejercicio de la librería a vuestra casa. Pero bueno, ya sabéis que yo no soy muy partidario de los libros gruesos, pero esta vez está más que justificado teniendo en cuenta la ambición del autor. Bien, cuando se puso... No, ojo, una nota importante, y esto es necesario precisarlo. El libro es largo, ya digo, larguísimo, pero no todas las páginas, esas 1000 y poco páginas, son de contenido, ¿eh? Al final, como nos cuenta Lorenzo, están dedicadas las páginas finales, montón de páginas finales a bibliografía y a referencias. Bien, que sea largo es perfectamente comprensible y a poco que uno se ponga a leerlo lo entiende a la perfección. Cuando Bachmann se puso con esto, tenía por delante una labor, no sé qué palabra decir, creo que titánica, vamos, a mí nunca se me hubiera ni ocurrido meterme con un hecho tan cercano en el tiempo y por lo tanto muy bien documentado, del que se sabe tanto, porque claro, por poder se podrían escribir enciclopedias por la cantidad de documentación que hay. Dejarlo todo esto en 1000 páginas es tener mucho mérito. Obras parciales han escrito muchísimas, hasta casi de campos de concentración. Yo tengo, por ejemplo, en casa uno de Treblinka que está muy bien, de Auschwitz hay varios, y de la Operación Reinhardt, de los campos de la Operación Reinhardt, de la solución final, en fin, obras, ya digo, necesariamente parciales. Pero lo de KL es
es una historia total del sistema de campos. Desde sus orígenes, 1933, poco después de que los nazis ascendiesen al poder. Esto viene a aquellos que dicen, no, los nazis se pusieron a abrir campos ya en plena guerra, pues no es que haya más remedio. No. Fue el sistema de campos es un elemento definitorio del régimen nazi desde el primer momento. Llegan en enero del 33 al poder y en marzo están abriendo el primer campo de concentración. Hasta el final del Tercer Reich y de la propia Alemania nazi, con la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Waxman se vale de varios personajes, porque testimonios hay muchísimos, ya no queda apenas memoria viva de aquello, porque han pasado 80 años, pero hasta hace no tanto quedaban muchos supervivientes de la barbarie nazi que dieron sus testimonios a escritores, a documentalistas, para que hicieron documentales, etc. Se vale de varios personajes. Hay uno que se llama Moritz Chojnowski, judío polaco, arrestado por la Gestapo en 1939 en la ciudad de Magdeburgo, en Alemania. Bien, pues este se pasó 6 años en los campos de concentración y los conoció bastante bien. En el momento de su liberación, esto ya fue a finales de abril del 45, Chojnowski llevaba ya 6 años preso y había sobrevivido a varios campos, entre ellos Buchenwald, Auschwitz, Gross-Rosen y Dachau. Por lo tanto, conocía perfectamente este hombre. Chojnowski llegó a conocer muy bien el sistema de campos. Y claro, todo lo que fue contando después de la guerra, porque sobrevivió, pues permite en este caso a Waxman, pero cualquier historiador, conocer bien cómo funcionaba aquello. Pero no es el único caso que pasa por aquí, ¿eh? Pero vamos, el de Chojnowski está muy bien porque es que lo conoció a fondo. No es de estos que llegaron en el 44 y les consiguieron sobrevivir un año más tarde, ¿no? Chojnowski se comió los 6 años completos. A través de la odisea de este hombre, que sinceramente aguantar 6 años en tantos campos de concentración con el modo en el que se malvivía allí, es de ser un auténtico superhombre, pues Chojnowski fue experimentando los distintos niveles de depravación de los nazis, porque hasta en el horror había gradación. Los campos fueron evolucionando conforme el régimen de Hitler fue deshaciéndose paulatinamente de todas sus restricciones morales. Al principio tenía algunas, poco a poco las fue abandonando y ya en tiempos de la guerra, sobre todo a partir del 43, con la declaración de la guerra total, ya no había ninguna. Vamos, que no había dos campos iguales, en una palabra. No se puede estandarizar esto de los campos nazis. Uno de los méritos de este libro de KL, bueno, KL es la abreviatura habitual de campo de concentración en alemán, Konzentrationslager. Lager es campo y campo de concentración. Bueno, sí, concentración campo sería, si lo traducimos de manera literal. Bien, pues uno de los méritos de KL es la forma en la que consigue reflejar todo el proceso histórico durante 12 interminables años, desde la simple represión al principio hasta el asesinato sistemático y el exterminio industrializado de seres humanos. Escribe Waxman que, claro, que lo difícil es entender eso, que fue un proceso bastante largo, de 12 años, que fue modificándose, fue modulándose, siempre creciendo, porque nunca fue para atrás. El sistema de campos, no sabemos de haber existido el Tercer Reich 30 años o 40 años, si alguna vez hubiera disminuido, pero fue a más. En el Tercer Reich, de hecho, y esto también lo señala muy bien Waxman, el terror no fue a menos cuando los nazis ya se hicieron con todo el poder, en torno al año 36-37. Y claro, ya había desaparecido la oposición política. Uno puede entender que un régimen dictatorial o tiránico, como era el caso del nazi, al principio fuese muy represivo porque tenía todavía muchos opositores, pero conforme van eliminando a los opositores, pues va siendo menos necesaria la represión. No, al contrario, fue endureciéndose con el tiempo. Los jerarcas nazis fueron fijándose objetivos cada vez más ambiciosos, por lo que el sistema de campos creció sin tregua y fue industrializando sus métodos. Luego, otra cosa es que nunca les faltaron voluntarios para que todo aquello funcionase como un reloj. El primero de los campos nazis fue el de Dachau, que ya os digo, abrió en marzo de 1933. Dachau está cerca de Múnich, sigue abierto no como campo de concentración, sino como museo. Cualquiera puede visitarlo. Dachau es una localidad de las afueras de Múnich y estaba destinado, es pequeño en comparación, por ejemplo, si se conocen otros campos. Yo he estado en varios y claro, Dachau me parece una miniatura al lado, por ejemplo, de lo que llegó a ser Auschwitz o
qué sé yo, casi cualquiera de los grandes que había en las zonas ocupadas del este. Muchos de ellos solo quedó monolito. El caso, por ejemplo, de Treblinka o de Sobibor, porque fueron destruidos. Estos son los campos de la Operación Reinhardt, que eran de puro exterminio y tan pronto como terminó, habían liquidado a X número de judíos, pues los hacían desaparecer y encima creció un bosque. De hecho, luego costó encontrar dónde habían estado esos campos. Pero vamos, que Dachau es un campo pequeño en comparación con lo que había, pero tuvo el mérito, el dudoso mérito de ser el primero. Vamos, el Dachau al principio, el Dachau solo iba destinado a disidentes y a opositores. Bien, pues el Dachau del año 33 en poco se parecía, qué sé yo, al Auschwitz del 44, cuando estaba en su punto álgido. Pero a pesar de todo, pertenecían al mismo universo, sin ley. Dachau al principio servía solo para esos opositores políticos, comunistas, socialistas, etc. Se les sometía a encarcelamiento y a ejecuciones sumarias, pero era todo al principio como muy artesanal, muy desorganizado. Ya Auschwitz, en el penúltimo año de la guerra, era un complejo dedicado a la muerte a gran escala, con sus cámaras de gas, sus crematorios echando humo sin parar, sus fábricas con trabajadores esclavos. Auschwitz era gigantesco. Hoy, de hecho, se ve solo una pequeña parte. Se ve una parte de Auschwitz y otra parte de Birkenau. Pero campos que había alrededor, por ejemplo, pues está la ciudad de Oswiecim, que es una ciudad polaca. Se puede recorrer, si vais allá al sur de Polonia, en coche, por ejemplo, podéis recorrer por donde estaba todo el campo. Y era inmenso, era muchísimo más grande que el propio pueblo de Auschwitz, que tampoco es que sea un lugar muy grande, pero vamos, para que nos hagamos una idea. Había fábricas, y Farben, por ejemplo, llegó a tener allí una planta bastante importante y empleaba pues a trabajadores esclavos que morían de agotamiento. Había decenas de miles de personas allí, y otros tantos miles de guardianes que hacían su trabajo de la forma más diligente posible. Era lo más parecido a un matadero industrial, con la diferencia de que cuando se va a matar a un ternero se le trata de ahorrar sufrimiento, se trata de que el ternero pase, se le mate y asunto resuelto. El matarife no disfruta ni mucho menos matando al ternero, sabe que ese es su oficio y que necesita matar al ternero para que podamos comer carne. Ya está. A los nazis, en cambio, les encantaba hacer sufrir en todas sus formas. El responsable último de toda esta atrocidad fue Adolf Hitler, eso creo que no cabe ninguna duda, que conocía a la perfección para qué servían los campos y qué se hacía en ellos. Luego el sistema propiamente dicho lo regentaba el jefe de las SS, Heinrich Himmler, pero claro, solo 2 personas, por muy malvadas que fuesen, y los 2 lo eran en grado sumo, no podían mantener eso funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. El día a día de los campos lo llevaban miles de miembros de las SS, cuyos perfiles eran muy parecidos. Además, se trataba en todos los casos, y esto lo analiza muy bien Waxman, se trataba de hombres nacidos en la última década del siglo XIX o en la primera del siglo XX, es decir, tenían en aquel entonces entre 30 y 50 años, estaban casi todos formados en el nacionalismo prusiano del Segundo Imperio, que habían en casi todos los casos sentido una profunda humillación tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y que a su término aborrecían o directamente conspiraron contra la República de Weimar. Para ellos, por la mayor parte de ellos, el campo de concentración como Auschwitz pues era una suerte de paraíso en el que podían satisfacer todas sus sádicas fantasías, ¿no? El jefe de campo arquetípico, y este le dedica bastante espacio a Waxman, fue Rudolf Höss. No Rudolf Hess, el que se fue a Inglaterra, ese es con E, en este caso es con umlaut, es decir, o con diéresis, que se pronuncia como una especie de E cerrada, una cosa así. Bueno, pues este es el jefe de campo arquetípico, Höss. Höss termina ya siendo ahorcado, por supuesto, después de la guerra, y poco pagó para todo el mal que hizo. Höss había nacido en el año 1900, el mismo año que el propio Himmler, es decir, en aquel entonces tenía aproximadamente unos 40 años, más o menos, 40 y pico años, pues se alistó con solo 16 años, es decir, en el año 16, a la Primera Guerra Mundial, y fue enviado al frente. Al terminar la guerra, militó en un Freikorps, que eran unas milicias populares que se formaron después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, se enfrentaban contra los revolucionarios del 19. Luego se unió al partido nazi y en los años 20 fue reclutado en la SS en el 33, se convirtió en guardia de Dachau en el 34, cuando llevaba el campo abierto un año, fue ascendido al rango de oficial, en el año 36 exactamente, luego se mudó a Sachsenhausen, ya para trabajar allí como oficial, como Untersturmführer,
y transferido en 1940 como comandante a Auschwitz, que en aquel entonces era un campo pequeñito. Eran unos barracones que había utilizado el ejército austrohúngaro y luego posteriormente, porque lo que es hoy Auschwitz, que está en Polonia, antes de la Primera Guerra Mundial pertenecía a Austria-Hungría. Y luego posteriormente el ejército polaco. Eso lo hicieron crecer una barbaridad. La imagen icónica que tenemos de Auschwitz es o esos barracones, evidentemente todo está muy transformado, o la entrada de Birkenau, que era otro de los campos. Ojo, están lejos los unos de los otros, no penséis que están pegados, ni muchísimo menos. Bueno, pues le transfirieron allí y fue el responsable de regentar y de hacer crecer ese campo. Bien, pues hay un momento en sus memorias que dice, porque este tipo escribió sus memorias, ¿no? Sin arrepentirse lo más mínimo. Hay un momento que dice que todos sus deseos, cuando le llevaron a Auschwitz, los de su esposa y los de sus hijos, se cumplieron en ese momento. Esto para que nos hagamos una idea del personaje. Su familia vivía en una mansión a las afueras del campo y su mujer tenía una legión de presas que trabajaban como modistas, como peluqueras, etc. Bueno, y esta, digamos, era la parte agradable de todo aquello. El resto era crimen y brutalidad. El libro de Waxman, como os decía, es bastante largo y necesita serlo porque lleva mucha información, de lo contrario no le hubiera cabido. No es una lectura ligera, al alcance de cualquiera, lo digo por si no sabéis absolutamente nada de los campos de concentración, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Alemania nazi, pues quizá es una lectura ya especializada. Si conocéis el tema os gustará muchísimo y lo disfrutaréis de principio a fin. Vamos, que hay que conocer bien la época, hay que conocer bien el régimen nazi, hay que conocer bien el Tercer Reich, hay que conocer bien la Segunda Guerra Mundial para ponerlo todo adecuadamente en contexto. En ciertos puntos crea, no sé, algo de angustia, podría decir, por el modo en el que relata los abismos a los que muchas personas descienden, cuando las circunstancias son muy concretas, ¿no? El libro no aporta en principio nada nuevo sobre el sistema de campos, algo que, como os decía al principio, está muy bien documentado y muy bien estudiado, pero tiene la virtud de dar una imagen total y aportar al relato una gran humanidad. Y eso es importante. Es una crónica implacable de cómo una sociedad entera, una de las más desarrolladas y sofisticadas del mundo, la sociedad alemana de los años 30 y 40, colapsa por completo. Bueno, moralmente estoy hablando. De lo otro también colapsó, por supuesto, pero colapsa moralmente. Habría que preguntarse en este punto si los campos de las SS eran algo típicamente alemán. O únicamente alemán incluso. Bien, es algo que se plantea el propio Waxman. Los campos de concentración no eran un invento alemán, ya existían, pero ya habían aparecido pues medio siglo antes. Pero fueron los alemanes los que lo llevaron a su mayor grado de perfección. Los hombres que mantenían funcionando todo el sistema de campos estaban muy involucrados en ello. No era nada improvisado, ni mucho menos. Trabajar en un campo era un oficio, como cualquier otro, como ser, no sé, estibador de puerto o maquinista de tren, y así se lo tomaban sus empleados. Luego el sistema lo desarrollaron tanto que pasó a formar parte de la estructura misma del Estado nazi. Las políticas raciales dependían completamente de ellos, también la economía alemana, la industria. Caray, servían hasta para hacer investigación médica con cobayas humanos, que eran los propios prisioneros. Así que el sistema creció y creció. Al terminar la guerra había decenas de campos principales, con centenares de campos satélites y de campos de tránsito repartidos por toda Europa. Era un sistema muy extenso, yo diría que hasta demasiado extenso. Repartido por toda la geografía alemana, unida por los ferrocarriles. La red ferroviaria de la propia Alemania y de los países cercanos era muy densa ya en aquel entonces. Estaban continuamente moviendo presos de un sitio a otro. Y claro, algo tan extendido, solo el mero hecho de que tuvieran que moverse en ferrocarril, los propios maquinistas sabían perfectamente lo que llevaban detrás, ¿no? Los empleados de las estaciones, los encargados del tráfico ferroviario, los pueblos por los que pasaban, ¿no? No sé, teniendo en cuenta que movieron millones de personas, no fue un tren aislado un día, ¿no? Un día de verano a mediodía, donde cuando está todo el mundo durmiendo la siesta. No, es que esto era continuo y así durante años. Era imposible que los alemanes de a pie no supiesen de su existencia. Quizá no conocían sus detalles más escabrosos, eso es posible, pero las habitantes, por ejemplo, de Weimar, sabían perfectamente que a unos pocos kilómetros de la ciudad, sobre una colina, había un campo de concentración inmenso, en el que trabajaban pues muchísimos habitantes de la propia localidad. Y esto es obvio, yo he estado allí y lo he podido ver con mis propios ojos. Es imposible que los habitantes de Weimar, que no es que sea tampoco Berlín ni Múnich, pero es una ciudad de provincias de cierto tamaño, no supiesen que había un campo de concentración tan grande ahí. El alemán medio o lo apoyaba o transigía.
entendiendo su función. Les habían dicho una y otra vez, machaconamente, que estaban ahí esos campos para liberar a Europa de los judíos y de otros indeseables, qué sé yo, los gitanos, por ejemplo, para vaciar el este de los países del este de sus habitantes y dejar espacio para el Lebensraum del que hablaba Hitler, espacio vital que necesitaba el pueblo alemán, para purgar a la propia sociedad alemana de sus elementos problemáticos, como los disidentes políticos, los discapacitados o los homosexuales, en fin, que estos alemanes de a pie consideraban que era bueno y que al término de todo el proceso, algo desagradable, sí, pero al término de todo ese proceso, Alemania y el resto de Europa serían un lugar mejor. Y esa es la razón por la cual transigían cuando no participaban de manera entusiasta en aquello. Porque el hecho es que los empleados trabajaron en ellos sin que nadie les mirase mal. Al contrario, pertenecer a las SS era motivo de orgullo. Casi cualquier familia alemana de la época presumía de tener un hijo que hubiese sido admitido en las SS, que no era fácil entrar precisamente, porque eran los superhombres del Tercer Reich. El libro de Waxman está lleno de detalles fascinantes. Algunos los desconocía cuando lo leí. Cuenta, por ejemplo, el enfrentamiento entre Himmler y Hermann Göring, que quería detraer Göring gasto de los campos para dedicarlo a la Luftwaffe. Veía que se estaba yendo demasiado dinero, demasiados recursos a los campos de concentración, cuando lo que tenía que gastar dinero Alemania era en la Luftwaffe para poder derrotar a Inglaterra y poderse imponer los cielos, ¿no? Esto, por ejemplo, yo no sabía de esta pelea y sobre todo los detalles que aporta Waxman. Por ejemplo, cuenta también la primera aplicación del Ciclón B en 1941, estas bolitas, estas cápsulas de Ciclón B, para cuando lo proban por primera vez el 41 en Auschwitz, precisamente para matar prisioneros de guerra. Hasta entonces, los prisioneros de guerra soviéticos acababan de entrar en la Unión Soviética. Hasta entonces el Ciclón B, que ya estaba inventado, se empleaba como insecticida industrial, insecticida para matar plagas de cucarachas. Cuenta también la relación que existió entre los primeros programas de eutanasia en Alemania en los años 30 y los gaseamientos masivos en Polonia unos años después. Rudolf Höss, por ejemplo, de Auschwitz, estaba encantado de que este método del gas se adoptase en su campo, porque era mucho menos estresante para sus hombres de las SS que los fusilamientos, cuando tenían que ir matándolos uno a uno, claro. Cuenta el caso, por ejemplo, de una judía que llegó a Auschwitz en el 44 junto a su hijo. Ella creía que les iban a poner a los adultos a trabajar. Claro, llegaba ya en el tren, sabía que no iba a pasar nada bueno, pero que les iban a poner a los adultos a trabajar. Iba con su hijo, que era un niño de 13 años. Claro, temía que pusiesen al niño de 13 años a picar piedra hasta la extenuación. Bueno, pues nada más llegar, le dijo un médico de las SS, lo cual me parece un oxímoron perfecto, que claro, que su hijo tiene menos de 13 años, que todavía es un niño, aunque parezca más mayor. Bien, la madre pensando que con eso pues le van a separar y lo van a llevar pues a un subcampo de niños, qué sé yo, ¿no? Bien, pues en ese momento el médico, sin pestañear, envía al niño a la cámara de gas. Casi todos los menores de 14 años fueron gaseados nada más llegar a los campos, porque no se les podía sacar mucho partido trabajando. Claro, a los viejos les sucedía exactamente lo mismo. El sistema era tan depravado que la madre, tratando de salvar la vida de su hijo, le envió directo a la cámara de gas al decir su edad. Después de la guerra, esta misma mujer, que sobrevivió a Auschwitz, se quejaba amargamente, claro. Se decía a sí misma, pero ¿cómo podía imaginar ella que los nazis habían llegado tan lejos en la maldad? Una de las cosas buenas de este libro del de Waxman es que baja a menudo al detalle, al caso personal, pero sin recrearse demasiado en ellos. Baja al caso personal y en el acto se aleja después y ofrece una visión de conjunto. Y esto da una visión completa. Todo debidamente documentado, por supuesto, por eso al final el libro termina siendo tan largo. El libro, ya digo, es de 2015, hay un espacio de tiempo, una perspectiva histórica suficiente, de 70 años después del final de la guerra, y Waxman, claro, disponía ya de una muchísima bibliografía al respecto. Critica, por ejemplo, a Bruno Bettelheim, que fue sobreviviente de Dachau y de Buchenwald, que dijo hace ya muchos años que los judíos habían ido como corderos al matadero sin presentar batalla y sin oponer resistencia. Para Waxman esto no fue así. Vale, es cierto, y eso es innegable, que la mayor parte de los judíos asesinados en los campos o mediante los Sonderkommando en la campaña del Este opusieron poca o nula resistencia. Pero claro, por ejemplo, los de la matanza de Babi Yar en Ucrania. Pero es que les pilló de sorpresa. ¿Qué les iba a decir? En Ucrania que iban a matar 30.000 judíos en 2 mañanas. O que les iban a llegar y iban a gasear a los niños nada más entrar, ¿no? Y a los mayores de 50 o de 60, que es lo que estaban haciendo. Es decir, no podían ni imaginar lo que estaba a punto de sucederles.
Bien, bueno, de esa misma experiencia nació el Estado de Israel. Los judíos europeos que lo crearon en el 48 lo hicieron con un mandato imperativo, el primer mandato del Estado de Israel, que es nunca más les va a pillar por sorpresa algo así. Es decir, que si alguien repite una y otra vez que te va a matar, créele, porque seguramente lo haga. Bien, pues el sistema de campos duró hasta el último momento de la guerra, como os decía antes. En abril del 45, con el Reich ya derrotado y Hitler a punto de pegarse un tiro en la sien, y reducido, por supuesto, el Reich en abril del 45 estaba reducido ya a su mínima expresión, los campos seguían allí, estaban funcionando. Todo lo más que hicieron los nazis fue tratar de borrar en vano, sin éxito, afortunadamente, porque en algunos casos se tardó más tiempo, especialmente a esos que os decía de la Operación Reinhardt, pero los grandes, pues es que eran demasiado grandes. Trataron de borrar en vano las huellas del asesinato en masa. Fueron vaciando los campos, sobre todo los del este, conforme avanzaban los aliados, llevándose a los prisioneros en marchas interminables. Claro, estamos hablando en pleno invierno del 45, ¿no? Muchos de ellos iban muriendo por el camino, desde el este hasta Alemania. Claro, cuando los aliados se encontraron con aquello, pues no podían creer lo que estaban viendo, que si en Dachau, en Bergen-Belsen, en Buchenwald, que es este campo que estaba al lado de Weimar, hasta Occidente habían llegado muchísimas noticias de aquello, pero la guerra importaba más para los británicos, para los estadounidenses, y además muchos desconfiaban de lo que les contaban porque los relatos de quienes habían visto aquello les parecían demasiado exagerados. Luego ya todo pasó muy rápido. Llegó la paz, Alemania fue dividida, el este se convirtió en un protectorado soviético, que reconvirtió, por cierto, algunos campos nazis, como el de Buchenwald, en campos de concentración soviéticos, y en el oeste, pues la nueva Alemania federal quería mirar al futuro. Poco a poco fue conociéndose la historia, pero aún así hubo que esperar 20 años hasta que se empezó a historiar en condiciones el Holocausto y la historia de los campos de concentración. Para muchos alemanes era insoportable el complejo de culpa que sentían. Otros miraron hacia otro lado y siguieron básicamente hacia adelante. Tenemos que mirar al futuro porque si miramos hacia atrás nos encogemos de la angustia. Algunos incluso lo negaron con peregrinas teorías revisionistas que aún pululan por ahí. Pero claro, es que la evidencia era tan palmaria que no se podía tapar. Waxman, por cierto, es alemán, como os decía, nació en los años 70, es un historiador joven y no trata de traer la historia al presente. Algo muy bueno, sino de entender lo que sucedió en su propio país hace 80 años. Bueno, me he enrollado, ya sabía yo que iba a suceder, pues que el libro es realmente bueno, en serio, os lo recomiendo. En español lo publica la editorial Crítica y lo tenéis disponible en tapa blanda y en tapa dura, pero no para Kindle. Es muy grueso, así que olvidaros de leerlo en la cama, hay que estar sentado para que no os hunda el esternón, básicamente. A no ser que tengáis algún truco para leer tumbados libros gordos, libros de 1000 y pico páginas, sin que se convierta al final en una tortura la lectura. Bien, pues vamos a continuar y a terminar ya, porque con lo que me he enrollado con KL, pues me da tiempo a un librito más. Vamos a terminar con Rommel, que es de Lima, de Perú, que nos trae un ensayo sobre los evangelios gnósticos. En el afán de la motivación y la curiosidad despertada por las contrahistorias, tanto de Belén como de Cristo, como histórico, como de las herejías, pues me embarqué en la lectura de un libro muy interesante que quiero compartir. Se titula Los Evangelios Gnósticos, de Elaine Pagels. Es un libro antiguo, sí, está editado por Crítica. Tiene una primera edición de 1982. Pero es un libro interesante para todos aquellos que tengan la curiosidad por profundizar un poco más en la historia del cristianismo y quizá sacarse de encima pues algunas taras que nos han sido inculcadas, al menos a los que tuvimos una educación en la escuela pues católica, de que cómo la Iglesia Católica está realmente estructurada y cómo en su origen se vio que su supervivencia estuvo muy ligada no solo a la fuerza de su fe, sino también a las creencias que tomaron como dogmas incontrovertibles, como es la resurrección, la pasión de Cristo. Pero quizá lo más importante sea cómo lograron una estructura, una organización. Y aquí este libro, Los Evangelios Gnósticos, pone en evidencia como una secta, podríamos decirlo así,
plantea la no necesidad de una estructura para la religión católica, ¿no? Ellos plantean una religión mucho más individual y ponen en evidencia pues muchas cosas que no están del todo muy claras en la historia de la religión cristiana, ¿no? Yo se los recomiendo a todos aquellos que quieran profundizar un poquito en este tema. Sí, es un tema muy muy interesante y nos lleva a la pregunta de cómo se construyó la Biblia, ¿no? Ojalá alguna vez te animes a realizarnos una pequeña contrahistoria de esta construcción, que sería muy interesante, ¿no? Un saludo y un abrazo a todos. Este libro que nos traes de los Evangelios Gnósticos es efectivamente antiguo de publicación, pero vamos, se sigue reeditando en castellano. Lo tengo aquí, Rommel, lo acabo de ver, aquí está, tengo aquí en la tienda de Amazon, pero vamos, que se puede encontrar en cualquier librería, ¿eh? Es de los Evangelios Gnósticos, de Elaine Pagels, para que lo busquéis, os lo pronuncio en condiciones, para que lo busquéis fácilmente en Google, pero vamos, no hace falta, me lo tenéis debajo en la descripción del programa, tanto en YouTube como en iVoox, ahí aparecerá con su correspondiente enlace. Bien, pues se sigue reeditando la última edición de este libro, según veo, de la editorial Crítica es de ahora, desde 30 de marzo de 2022, pone aquí. El libro no lo he leído, así que no os puedo decir qué tal está. Entiendo que bien, porque Rommel es un clásico de la contraportada y además un tipo muy instruido. El tema es interesante, eso sin duda. Es más, si Alberto Garín se anima, yo estoy dispuesto a hacer una contrahistoria sobre la Génesis de la Biblia. Dicho lo de Génesis de la Biblia, sin ánimo de ser redundante. El Nuevo Testamento está compuesto por cuatro evangelios, son 27 libros, pero 4 evangelios concretamente. Estos gnósticos no entran dentro, por si lo vais a buscar, qué sé yo, ¿dónde están los gnósticos? Dentro de la Biblia no están fuera. El Evangelio, lo que entendemos por el Evangelio, son 4 libros conocidos como canónicos. Pero vamos, en el pasado hubo mucho más, en la antigüedad, unos 50 o algo así. Casi todos se quedaron fuera de la codificación canónica que data de finales del siglo IV, cuando ya el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, y claro, eso supuso sacar de la circulación muchísimos textos que proliferaban por las comunidades cristianas de todo el Mediterráneo. Muchos de ellos se han encontrado hasta en el siglo XX. Estos gnósticos, algunos se han encontrado en el siglo pasado, vamos, en papiros, etcétera, en excavaciones arqueológicas en Egipto. Que han estado completamente fuera de la circulación 2000 años o casi 2000 años. Bien, pues esos evangelios proscritos, no solo los gnósticos, sino todos los que no eran esos 4, pasaron a ser conocidos como evangelios apócrifos. Y entre ellos están los gnósticos. El gnosticismo llegó a tener muchísima fuerza en el Bajo Imperio. Y bueno, por su condición misma de religión vivida de forma íntima y alérgica a cualquier tipo de institucionalización de la fe, pues claro, no tenía mucho futuro. En fin, os dejo, como os decía antes, el libro que nos trae Rommel, Los Evangelios Gnósticos. Ya sabéis, editorial Crítica, y la escritora es Elaine Pagels. Bien, pues ahí se queda. Yo, entre tanto, ya el libro se queda y yo me voy, porque terminamos con esto la contraportada de hoy. Ha sido un placer. Mañana será domingo y, por supuesto, ya estoy en Madrid, así que tendremos contrarréplica. Hasta mañana, amigos.